Los sistemas parecen por momentos seguir estructurados, pero parece por otros momentos que van cayendo de manera escrupulosas, imposibles de poder levantar. En esta tarde voy a hablar acerca de historia de la sociología a grandes rasgos, no metiéndome en historia científica de la sociología, sino en la estructura de la historia de la sociología, con propósitos de mantener la estructura sociológica en todos los sistemas, principalmente Europa, que me está pidiendo que pueda reafirmar la veracidad de la ciencia, y de esa manera intentar pedir a los contravencionales que quieren continuar con eh, formas de legalización en los sistemas, que puedan llegar a ir buscando una manera de sobrevivir, pero sin la ciencia sociología. Fueron muy populares en épocas de reflexión y estudio sobre la vida del hombre en la sociedad. La gente que hacía su propia ciencia con los informes que a diario les suministraban en la vida empírica, gustaban sumergirse en las clases de problemas y, acuciadas por la necesidad de dar respuesta a los apremiantes cuestiones que asediaban su existencia, empezaron a estudiar diferentes formas de estructurar las ciencias en la sociedad civil. Pero el vulgo que camina, decía este autor, paso lerdo, por las sendas que abren los sembradores espirituales, empezaron a hacerse cada vez más como apropiadores de la estructura sociológica. Delante de la gente ya estaba el alma, la conciencia y la masa de la comunidad. Resulta ser que en la estructura sociológica, que viene de letra sociedad, que significa un común acuerdo entre personas, el orden del alma, la conciencia y la masa no tiene lugar alguno cuando el alma está sujeta a otra alma, o el individuo en el cual uno va a ser sociedad no tiene alma ni espíritu, y la conciencia y la masa, que parecerían ser personas, humanos, civiles, no lo son. Y allí es donde los sistemas empiezan a tener graves problemas de permanencia en el mundo. Había algunos dementes ilustres, filósofos, pensadores, que habían querido penetrar en el misterio del devenir humano. Aprovechando las masas, empezaron a estudiar cómo hacer para sacar ventaja de aquellos humanos que querían como algo estructurado constantemente, pero esa estructura no debería ser un modo de fraude. Lamentablemente se ha doblegado, por así decirlo, cada vez más aquellos que se insertan en la sociedad con un celular en mano o con diferentes formas de hacer creer que son civiles, y la estructura del origen se va viniendo abajo. Algunos de ellos, bajo la presión de problemas metafísicos, probaron suerte en la indignación de la esencia del hecho social. No alcanzaron sus propósitos, porque la esencia de lo social resultaron ser inasibles. Aquellos que parecían ser la estructura toda no habían nacido, y el alma empezó a ser la prioridad como manera de vida. Y aquellos caminantes que se dedicaban a lo espiritual en medio de la sociedad empezaron a hacer un fraude de diseño. Y a partir de allí es que Francia se fue cada vez convirtiendo en una bruma negra que le cuesta salir adelante, porque los sistemas se mantienen falsos en ese sentido, no se mantienen leales a los seres humanos. Y hay mucha preocupación en ese sentido. Dentro de un erial de doctrinas y conjeturas vigorizaron
vigorizaron el sentido de los estudios, cada vez más sistemáticos y profundos, sobre el hombre y la vida y la relación con los demás seres humanos. Hubo un comienzo, hubo un intento, hubo una estructura, hubo una historia, pero esa historia no encaja cuando lo primero es el alma, no encaja cuando lo primero es la personificación, no anda cuando el individuo dice que es sociedad comercial, pero llega un punto de confianza donde llega a acceso convencional y allí demuestra de que no hay vida y que tienen que depender de otra vida para poder seguir siendo circuito civil comercial. Ya no hay sociología en esos aspectos. Cada industria debe intentar priorizar el humano no como un soporte, sino como una sociedad de entendimiento donde la prioridad es el viviente, el humano, y si lo sabría, lo que sucede por estas latitudes y muy probablemente por otras latitudes del mundo, que es insertados en la sociedad, innacibles que no nacieron, a partir de allí se vería el estatus de excepción para no sufrir ninguna clase de invasión y sobre todas las cosas no perder ciencias como la sociología, en el cual es eje de estabilidad para que todos los sistemas puedan funcionar en el mundo. Cuando se habla de la historia, de la sociología, siempre se habla con cautela, porque la sociología es una ciencia nueva en el mundo. Sus hitos iniciales no están más allá de la vida creadora de Augusto Comte. Algunos sociólogos lo ponen entre medio de los orígenes de la sociología, que partía la verdadera sistemática, de ahí parte la verdadera sistemática de nuestra ciencia como disciplina autónoma, dice un autor, rigurosamente científica. No sería legítimo, pues, como bien lo sostiene otro autor, hablar de precursores de la sociología, ya que para este autor no los hubo en el más señero sentido del concepto. Pero sí hubo pensadores que trabajaron con los mismos elementos del que le vale la sociología y formularon especulaciones y teorías acerca del hombre social, sus relaciones, sus estructuras y estudios que pueden considerarse inmersos en el campo de la sociología. Sin dar mucha sustantividad, quedándose al margen de la ortodoxia, aquellos llamados precursores se esforzaron por tratar objetivamente y con método la organización de la sociedad humana, enfocando al hombre social desde el punto de vista oxiológico y normativo, dos aspectos que no tienen. Para poder ser oxiológicos se necesita poder ser cajero, ser proveedor, ser de un producto quedó allí tirado, el cliente va, agarra ese producto y lo pone en su lugar. Ser, no hay oxiología en ciertas industrias por toma de demonios. Y cuando hay que cumplir lo normativo, que es la estructura de una institución en ciertos servicios o comercios, no hay conciencia. Vuelven nuevamente sus individuos con convencionalidad a querer tomar la conciencia del vivo, buscan jugadores de fútbol por ahí que tienen potencia y van haciéndose pasar por vida. No es posible integrarlos en la sociología comercial, civil, internacional, nacional, en los circuitos de servicio, no es posible integrarlos. Se necesitan hombres sociológicos y normativos. Hubo otros pensadores anteriores a Comte acerca del hombre en la sociedad que realizaron de manera empírica y sobre un contenido técnico ajeno a la auténtica sociología, constituyeron incitantes para la construcción y temática de nuestra ciencia diferentes tipos de estructura. Aunque ello cualitativamente adquiere gran significación,
Las teorías que nos ocupan del hombre social, el Estado y las clasificaciones sociales se sustentaban en la tentativa de buscar el secreto de la historia y se interesaban firmemente al encontrar la ciencia gubernamental, cuando no estaban pulidas por preocupaciones filosóficas y múltiples versiones teológicas idealistas y naturalistas. Aquí que este, este, este autor, Juan Ramón Guevara, era del canon socialista convencional, convencionales donde lo teológico, lo idealista y lo naturalista quedaban como un problema para la sociedad civil. No es así. En la sociedad civil moderna, la teología, los ideales y los hombres naturales son la estructura de la sociología nueva, sin tocar las plataformas de las redes sociales que son píxeles, que se deshacen los píxeles, son solamente canales de información, que se puede corroborar que un número en una cuenta, un nombre en una cuenta pertenece a alguien, pero los píxeles son píxeles, no tienen vida. La sociología es teológica, idealista, naturalista, y a partir de allí es que la historia de la sociología se ve en aprietos cuando hay que incluir a jóvenes que no reúnen estas características. No quiero que se ofendan ninguno, sino que todos puedan buscar una manera de sobrevivir, porque como siempre ellos dicen, nosotros no elegimos venir a este mundo, pero no nos queda ir a algún humano y ser en el humano para poder vivir en el mundo, y esa no es la manera, no es la manera teológica, no es la manera idealista y no es la manera naturalista, sino que es necesario buscar un sostenimiento donde el hombre social pueda garantizar la estabilidad humana y a partir de allí una solución gubernamental para que pueda llegar a haber una estabilidad no solamente en los sistemas de Europa, sino en otros sistemas del mundo.